Creo que le faltaban bigotes. Un espada más grande. Revolucionario de verdad. Bueno, ¿qué tal, amigos? Pues en esta ocasión les quiero platicar de lo que fue... ¿Quién chingados era Napoleón? Mucha gente no sabe. Mucha gente sabe que fue un militar, un estratega. Algunos saben que fue un emperador, pero les voy a platicar rápido cómo pasó todo esto. Napoleón llegó a ser un comandante, un general, llegó a ser un emperador en Francia, llegó a ser el emperador querido por los franceses, llegó a tener Europa dentro de su territorio, llegó a invadir toda Europa, a excepción pues de Gran Bretaña. Napoleón nació el 15 de agosto de 1779. Corso acababa de pasar por una guerra con Francia para lograr la independencia, el cual no la logró. Este vato era distinguido porque le interesaba mucho la guerra, aparte era muy aplicado. La familia era una familia acomodada, pero era muy lista, era muy viva la mamá. Les enseñaba a sus hijos, mientras tuvieran la decisión, ellos eran capaces de hacer lo que quisieran. Cuando Napoleón cumplió 9 años, consiguió una beca para irse a estudiar a Francia. En Francia era considerado como un francés segundo porque era corso. Napoleón subió muy rápidamente de puesto en el grado militar porque entró en la Revolución de Francia. Napoleón, cuando estudiaba, interesaba mucho en lo que era la artillería y los grandes emperadores y conquistadores del mundo, de la historia. En 1973 él logró su primera victoria en Toulon contra los ingleses, el cual era algo muy renombrado porque los franceses tenían un gran pleito con los ingleses. Fue encarcelado un año después por sus adversarios políticos. Pensó en el suicidio, pues había caído como en una tristeza. En 1795 fue llamado a proteger la convención de las turbas monárquicas porque como la revolución había sido por quitar a los monarcas en Francia, estos monarcas querían volver y Napoleón fue nombrado para proteger a Francia y a la revolución de esos monarcas. Por eso fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. En esa época él conoció a una chamacona, esta chamacona era un poco colmilluda y no le importaba mucho Napoleón, y a Napoleón para él fue amor a primera vista, pero pues para la morra fue así como que pues está bien. La morra había perdido la revolución y pues dijo bueno, está bien. Entonces por otro lado, Napoleón había caído enamorado. Se casaron un año después. Napoleón no contaba con un buen ejército y Austria y Piamonte eran sus enemigos principales, los cuales sí contaban con un ejército, pero Napoleón, como buen comandante general, era una persona con mucha determinación y él sabía que él podía él podía vencer a sus enemigos, el cual Napoleón se distinguió por haber revolucionado el arte de la guerra en sus campañas en Italia. Las batallas fueron cayendo y poquito a poco se fueron convirtiendo en conquistas. En sus casas las cosas no iban tan bien. Se empezó a saber que Josefina, la esposa de él, andaba saliendo con un chingo de vatos. Entonces, regresando a Francia, él quería agarrar la guerra contra Inglaterra, y el cual la hizo, ganó. Él se enfrentó a Inglaterra en Egipto y tomó Alejandría. Para esto Napoleón también tenía una personalidad muy interesante, la cual era que Napoleón tenía mucha curiosidad sobre la cultura egipcia, el cual cuando llegó a Alejandría él llevó científicos para investigar sobre esa cultura, y ahí fue cuando se descubrió la piedra Rosetta. Después de ahí empezaron a caer algunos fracasos, le empezaron a pasar algunas cosas malas, el cual lo pusieron muy triste. Austria, Gran Bretaña y Rusia se habían aliado. También Napoleón se enteró que su morra pues andaba con varios vatos, entonces lo cual, para colmo de eso, Napoleón manda una carta a su hermano en Francia, el cual es interceptada por un inglés, y este inglés la manda con el London Times, y entonces todo el mundo se entera de que a Napoleón le ponen el cuerno. Cuando Napoleón regresa a Francia, regresa con ganas de cortar a la morra pues, pero la morra le dice no, por favor, no me cortes. Y pues este vato pues decía, no, que sí, que vas a salir madre, ahora sí ya te voy a cortar. No,
Y pues no la cortó, la morra la convenció, le dijo que ahora sí las cosas iba a hacer bien, pues ya era general de la campaña en Italia y estaba subiendo muy rápido de puesto, era reconocido por todo el pueblo francés. Francia necesitaba un gobierno, entonces para el 9 de noviembre de 1799 Napoleón hizo un golpe de estado amenazando con violencia al gobierno francés, a lo que había sido el gobierno francés de la revolución, y convirtiéndose así en el nuevo cónsul. Estando ahí, promovió el código civil, la educación la convirtió en prioridad, aceptó la tolerancia religiosa y abolió el vasallaje. Para muchos Napoleón se empezó a convertir en un héroe, hasta Beethoven lo admiró. A pesar de ser jefe de estado, él seguía siendo un militar, siempre en nombre de la paz y la revolución. No dejaba de invadir Europa y conquistarlo. En 1804, el 2 de diciembre, fue nombrado emperador de Francia. Desde hacía siglos los papas siempre habían puesto la corona en los emperadores. Aquí fue cuando Napoleón empezó a dar malos pasos, ya que Napoleón se mostró egoísta cuando él solo se puso la corona y todo el mundo se insultó porque no había sido el papa. Se puso mala copa el pinche Napoleón. Napoleón necesitaba tener un heredero, el cual para eso se divorcia de su esposa después de 14 años en 1809, la cual es reemplazada a la esposa por María Luisa, archiduquesa de Austria. Le da un hijo llamado Napoleón, el cual Napoleón lo nombra rey de Roma. Gran Bretaña había sido el único ejército el cual Napoleón no había podido vencer ni conquistar, y había tenido algunas batallas perdidas sistemáticamente. Entonces Napoleón crea el sistema continental, el cual prohibía los nexos comerciales con Gran Bretaña. Esto empieza a afectar a los países aliados que ya eran de Francia, como España y Portugal. Entonces, habiendo tanto dinero de por medio, España y Portugal se convierten en aliados de Gran Bretaña y se empieza a dar el tráfico de mercancías. Para esto, Gran Bretaña, Portugal y España se juntan para nombrar al futuro duque de Wellington, Arthur Wellesley, sus tropas contra Francia en la península ibérica. Napoleón como que le vale madres y dice, vayan ustedes soldadillos, van a enfrentar al duque de Wellington por allá, y yo por mientras voy a ir a Rusia. Se va a Rusia con 600,000 hombres, pierde la batalla contra Wellington, y en Rusia pierde la batalla también, pero porque los rusos se la dejan caer todo el invierno. Entonces de esa manera, de los 600,000 hombres con los que iba, solamente quedaron 100,000. Cayeron por el frío, cayeron presos, desertaron. Napoleón ya había juntado algunas derrotas después de haber sido nombrado emperador, el cual un año antes de tener las derrotas en Rusia, él había creado un venenillo ahí para matarse honorablemente por si perdía. Entonces cuando llega de Rusia decide tomar el veneno. Este veneno solo le hace chorrillo, lo enferma gravemente, el cual es destituido el 11 de abril de 1814 y lo sustituye Luis XVIII. Se dirigió a su exilio en la isla de Elba, una isla en el Mediterráneo. La isla estaba bien culera. Los ingleses y los franceses le habían dicho que él iba a gobernar la economía de la isla con 1,000 hombres. Él llevó 1,000 hombres y él llevaba la economía de la isla, pero todo bajo el cuidado de un inglés. Entonces, Napoleón empezó a pensar en regresarse a Francia. En menos de un año, Napoleón se dio cuenta que Luis XVIII andaba valiendo verga en Francia, nadie lo quería. Todos se habían acostumbrado a las reformas que había implementado Napoleón de la educación y de la tolerancia a la religión, y las que les dije. Entonces, en una descuidada del inglés, el 1 de marzo de 1815, Napoleón llega a Francia. Cuando llega a Francia fue una cosa impresionante. Napoleón llega y toda la gente le empieza a admirar y la gente le empieza a recibir con cariño. Cuando Luis XVIII se da cuenta de eso, entonces se preocupa porque dice, pues mi trono está en riesgo, ¿no? Entonces manda a soldados. Cuando Napoleón se va acercando hacia París, se le empiezan a juntar gente. Cuando se topan con los soldados, Napoleón les invita a que se unan al ejército, o que si están dispuestos a dispararle, que lo hicieran, pero estos, al reconocer a su emperador, se unen a él.
Y así uno tras otro de las tropas que mandaba Luis XVIII se iban uniendo a Napoleón. Luis XVIII se va de Francia el 20 de marzo y Napoleón retoma Francia sin derramar ni una sola gota. Fue impresionante. Cuando llegó a Francia dijo a sus enemigos que esta vez venía en paz. Dijo, no, tranquilo, yo vengo aquí en paz. Pero nadie le creyó. Y él supo que nadie le creyó. Entonces él empieza a juntar un ejército, el cual sus enemigos también empezaron a juntar un ejército. 3 meses después su esposa muere, el cual se lo agüitó otra vez. Ya tenía un ejército. Sus tropas entran en Bélgica a atacar a los ejércitos de los aliados antes de que ellos se unan. Wellington no quería enfrentar a los franceses él solo, él tenía que juntarse con las tropas de otros aliados. Entonces Wellington lo que hace es juntarse con sus aliados prusianos. Después de una batalla en la cual pierden los franceses y Wellington se lleva la victoria, los prusianos atacan a Napoleón haciendo que huya del campo de Waterloo. Ahí fue donde se dio la famosísima batalla de Waterloo. Cuando Napoleón se ve en aprietos, manda a su guardia oficial a que lo acompañen y escapen del lugar. El 22 de junio de 1815 fue desterrado a la isla de Santa Elena. 6 años después ahí moriría. El 5 de mayo de 1821 muere en Santa Elena, en el Atlántico Sur. En 1840 llevan los restos de Napoleón a París.